El gran escritor de origen libanés Gibran Jalil Gibran es autor de uno de los más hermosos libros que sobre Jesús se hayan escrito. Se llama Jesús, el Hijo del Hombre, y se han grabado en audio con la voz de un servidor y están disponibles ya en las plataformas digitales Amazon y iTunes. Le invito a que los conozca, a que disfrute esta obra maravillosa en audio, más fácil que leer, disponibles en Amazon y en iTunes. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy tratando el tema de la demonología. Sabemos que los demonios pueden influir en los seres humanos a través de las tentaciones, pero esto no significa que su poder sea absoluto. Siempre será mayor el poder de Dios, el Todopoderoso, quien le ha conferido un poder especial sobre los demonios a San Miguel Arcángel, cuyo nombre significa precisamente ¿quién como Dios? Encomendémonos a San Miguel Arcángel, sobre todo en las tentaciones, y descubramos su poder contra el mal. Les presento enseguida a este poderoso arcángel. En la Sagrada Escritura, el arcángel San Miguel aparece en el libro de Daniel, en la carta del apóstol San Judas Tadeo y en el Apocalipsis. Textos escriturísticos que ponen de manifiesto dos funciones de este arcángel. La primera consiste en ser la de protector del pueblo de Dios, como lo refiere el profeta Daniel. La segunda consiste en defender la causa de la unicidad de Dios contra la presunción del dragón, de la serpiente antigua, como asegura San Juan, pues la serpiente intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes, que Dios obstaculiza la libertad y que por eso ha de ser apartado. El libro del Apocalipsis narra con las siguientes palabras la misión de Dios confiada al arcángel San Miguel, de expulsar del cielo a los ángeles rebeldes. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. En efecto, el demonio que intenta apartar a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad y lo transforma en un producto defectuoso de la evolución, pues el que acusa a Dios acusa también al hombre. En cambio, la fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias, pues el esplendor de Dios brilla en toda persona. El nombre del arcángel San Miguel, que significa ¿quién como Dios?, implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y de la duda. San Miguel representa la justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en el universo. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer con el tema de hoy, la demonología. Mire usted, qué cosa maravillosa tengo aquí en mis manos. Este es el más reciente libro escrito por el padre Rogelio Alcántara, con quien estoy conversando en este programa. Él es el director para la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México. Tiene un título muy
digamos, contemporáneo, ¿no? Se llama ¿De qué diablos estamos hablando? Y es, si me lo permite, padre Rogelio, Por favor. el tratado de demonología más moderno, digamos, Más reciente y más formal que existe. Mire, Rogelio Alcántara, por ser vos quien sois, por ser el director de la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México, su contenido está garantizado. Ahora, son 523 páginas y usted puede pensar, ha de ser muy difícil. Pues no, porque está escrito con preguntas y respuestas. Y esto lo hace muy accesible. Se prohíbe el politeísmo en la Biblia. ¿Qué significa que Cristo nos haya redimido? El panteísmo es una forma de culto a Satanás. ¿Puede el demonio forzarnos a pecar? Etcétera. Y además tiene en los márgenes referencias, ¿no? Como para abundar en este tema. Está fresquito, padre Rogelio. ¿Dónde lo puede encontrar nuestro público? Yo sé que en librerías Verbum, por ejemplo, en la Casa de San José también. ¿Dónde más? Pensamos ponerlo en plataformas como Amazon, Okay. En Mercado Libre, en fin. Bueno, lo pueden encontrar ahí, Amazon, Mercado Libre, pero si quiere poder tenerlo ya de inmediato, en Casa de San José o en librerías Verbum, que está allí en Avenida Cuauhtémoc. Sigamos hablando ¿de qué diablos estamos hablando? ¿De qué diablos, padre? ¿Qué diferencia hay entre Satanás, diablo, demonio, Lucifer? Algunos dicen que son nombres propios del demonio y otros que son distintos modos para referirse a los mismos sujetos o al mismo sujeto. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que el diablo, más diablo, es Lucifer, que su nombre original era Luzbella, Luzbel, pero que al hacerse malo por la decisión que toma contraria a Dios, se deforma todo, incluso su nombre. Y entonces los demonios tienen todo deforme por su pecado, hasta el nombre. Hasta el nombre, claro. Así es. Porque el nombre designa al sujeto. Esto es muy interesante. A ver, ¿cómo? El nombre designa al sujeto no solamente como un modo de llamarlo, sino como un modo en el que existe. Y como el demonio es deforme. Al deformarse, él se deforma su nombre. Y además, por ejemplo, se ha visto en los exorcismos cómo es que cuando se obtiene el nombre del demonio se le puede echar más fácilmente porque es el modo en el que se tiene dominio sobre el sujeto. Conociendo quién es. A través del nombre. A través del nombre. Hagamos una cosa, padre. ¿Podemos hacer otro programa sobre exorcismos? Con mucho gusto. Bueno, sigamos entonces por ahora hablando del demonio. Pero antes, mire, ¿cuál es, digamos, el modo o la manera o la forma en la que el demonio puede tener influencia en el ser humano? La tentación. ¿Y qué cosa es la tentación? Por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro y le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? Es esto. Los demonios, que no tienen un cuerpo de carne y hueso, al ser ángeles caídos, comparten la misma naturaleza que los seres angélicos. Son espíritus inmateriales que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Estos habitantes de un mundo invisible, para poder manifestarse en nuestro mundo, han de controlar un cuerpo material, sea un objeto, un animal o una persona. Pero aunque pueden tomar posesión de un cuerpo humano, esto no ocurre con frecuencia. La tentación es la principal arma diabólica donde su invisibilidad le permite ser mucho más insidioso y efectivo. El motivo por el que los demonios prefieren la tentación a la posesión es claro. Una persona puede ser tentada a actuar mal, y si decide por sí misma caer en la tentación, es completamente culpable y responsable de su decisión. En cambio, cuando alguien está poseso, no es responsable de sus acciones, pues son realizadas por el espíritu que le posee, y por lo tanto no tiene culpa de lo que su cuerpo haga bajo control del maligno. Los demonios
pueden poseer los cuerpos, pero no las almas de los pecadores. Las tentaciones pueden ser inducidas por Satanás o nacer naturalmente debido al pecado original, pero ya sea que provengan de nosotros mismos o sean una insidiosa tentación externa, para que ésta sea efectiva debe tener una resonancia en los secretos que flotan bajo los turbios océanos de nuestro corazón. Por lo tanto, todo creyente es responsable de conocer la verdad cristiana y de actuar en consecuencia. ¿Cómo funciona esto, Padre? ¿Cómo opera la tentación? ¿Siempre es puesta por el demonio? No Ajá. siempre. También hay un gusto personal. La concupiscencia, que Ajá. es una inclinación desordenada que ha dejado el primer pecado, que llamamos pecado original, y que ha herido a la naturaleza humana, haciendo que su tendencia se desordene. Y entonces, así las tentaciones pueden venir también de uno mismo, de un gusto desordenado, de un afán de poder desordenado, etcétera. Y entonces una fuente de tentación es uno mismo. Otra fuente de tentación es el demonio, como se ha mencionado, y otra fuente de tentación es la mentalidad del mundo, es decir, una sociedad que ha hecho caso al demonio, ha caído en pecado y que ahora la sociedad en su conjunto, que ya actúa de modo contrario al Evangelio, tienta al hombre, tienta, por ejemplo, un escaparate a la vanidad, pornografía en internet. Efectivamente, la mentalidad esta del mundo contraria al Evangelio es fuente de tentación. Y entonces podemos decir que las fuentes de tentación son tres: el demonio, el mundo y la carne. Con esas tres palabras, la Iglesia clásicamente ha hablado de los enemigos del alma y por tanto de las fuentes de la tentación. ¿Cómo es que el demonio va acercándose, entrometiéndose, hasta finalmente pues ya en una posesión, metiéndose a una persona? ¿Y cuál es su interés? El interés fundamental del demonio es hacer que la persona se aparte de Dios y se aparte el mayor tiempo posible y, si es posible, eternamente. Entonces, el objetivo del demonio es la condenación eterna de las personas. Y el medio que utiliza para que la persona se aleje de Dios es precisamente la tentación, el medio ordinario, el medio común. El demonio es el tentador. Y la tentación la puede presentar a través de los mismos sentidos externos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, o a través de algunos de los sentidos internos. Nosotros tenemos 4 sentidos internos y el demonio utiliza 2 de ellos, o puede tentar a través de 2 de ellos, que es a través de la imaginación y la memoria. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son la cogitativa y el sentido común. ¿El demonio puede entonces tentar a través de la imaginación? Sí, o de la memoria. De la memoria. Es decir, haciéndonos recordar algún pecado grave que nos cause deleite, y entonces la persona, al detenerse en ese pecado y darle vueltas, ya está pecando de pensamiento. O nos puede hacer recordar una ofensa que alguien nos hizo para También provocar en nosotros un rencor. Así o es. una venganza. Así es. Y Wow. entonces, esto es la acción más fuerte y más grave que puede hacer el demonio, porque es con lo que puede más fácilmente lograr al hombre apartarse de Dios. A través de la tentación. Sí. ¿Cómo es que va entrometiéndose en una persona, no? Tengo que hacer otra pausa. Me duele. Yo quisiera seguirnos de filito. Volvemos con esto. Cómo el demonio va rodeando, influenciando a una persona, incluso hasta tal vez acosándola o molestándola. Después de una pausa.
¿Recuerdas ese delicioso plato de sopa? Sí, ese que cuando estabas sola te hizo sentir como en casa. O ese, en el que aprendiste que un silencio lo dice todo. En La Moderna, cumplimos 100 años de ser la sopa de tu vida.